horas y horas, vos después te vas al teatro, así que... Pepe, en el fútbol todos queremos tener razón. Tenemos el esquema ideal, los jugadores indicados. ¿El que gana solamente tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Existe alguien que tenga la razón en el fútbol? El que gana. El que gana tiene razón. No importa cómo gane. A los ojos de la gente es el que tiene razón, no hay otra. Cualquier idea se sostiene poco si no hay victorias. Y a los ojos de la gente, de los entrenadores, lo que queremos es continuar. Y si no ganas, no continúas, no hay otra. Porque cuando tú ganas, tu argumento o tu idea de lo que tú piensas se refuerza. Y como decía un amigo mío, una idea en boca de uno que ha perdido es una excusa. No se sustenta con nada. Y cuando ganás, sos mejor de lo que realmente sos, te ponen en un lugar, en un pedestal mucho más alto del que tenés, aún llegando al éxito. Sí, ninguna duda, y cuando pierdes te ponen en los infiernos, es parte de... Necesitamos todos gente en la cual mirar, sea a través de los futbolistas, a través de los entrenadores, mirar a alguien que nos debemos de ejemplarizar y ver lo que hacen. Lo necesitamos, no solo en el mundo del deporte o en el fútbol en concreto. Guillermo, sos fanático del fútbol, fanático de Racing, y sé que sos un tipo muy preocupado por lo que hace un entrenador, qué es lo que tiene que hacer un entrenador para un equipo, para llevarlo a ese lugar de éxito. Bueno, tenés acá a Guardiola, o sea que es una muy buena oportunidad para que puedas hacerle la pregunta que seguramente mucha gente se va a sentir identificado cuando le vas a preguntarle vos. Es el emblema, todos lo respetamos mucho, hemos visto el mejor Barcelona, el mejor fútbol que yo pude ver en toda mi vida, y he visto mucho fútbol y me apasionó como él lo manejó, como lo dirigió, lo condujo de un modo extraordinario. Y ese exitismo que habla Pep es el que a veces paraliza a todo. O sea, si no sos exitoso, si no te va bien, o los echan, el jugador va al banco, es decir, hay que ganar o ganar. Y bueno, como primer pregunta, digo, sabiendo que el fútbol no es azaroso, que tiene que ver todo con un trabajo, tiene que ver todo con una cosa, ¿cómo le generás la autoestima a un jugador cuando entras en un lugar donde es un equipo que no obtiene resultados y llegás como entrenador, como un salvador? ¿Cómo es una primera charla para empezar a generar? Porque todo tiene mucho que ver con que uno crea en uno y de golpe puede entender mejor lo que vos le podés explicar. Pero cuando están deprimidos debido a carencia de resultados y muchas cosas, ¿cómo le generas esa seguridad? Además de provocar un buen fútbol, pero a priori, ¿cómo lo propones? Bueno, yo creo que cada situación es distinta. Yo cuando agarré el Barcelona venían de un año anterior no bueno a nivel de resultados y este año he agarrado un equipo en Alemania donde habían ganado todo. Entonces, cada situación es un poco distinta. Básicamente creo que lo más importante es ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, sobre todo cómo lo vamos a hacer, porque cada uno tiene su idea. Es decir, si nos ponemos todos de acuerdo de jugar como quiere jugar el extremo izquierda, pues jugamos de esa manera. O si queremos ponernos de acuerdo cómo jugar volante, pues si todos estamos de acuerdo jugaremos como quiera el volante, pero es que ponerse de acuerdo los jugadores no se van a poner de acuerdo. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo lo que dice el entrenador, pues es que no hay otra, no porque sea mejor que la idea de los jugadores, pero es que no hay otra. O nos ponemos de acuerdo con la idea del presidente, que también puede ser buena. A partir de ahí es decirles cosas que ellos ven que lo pueden hacer. Pedirle a un jugador que haga una cosa que no será capaz de hacerlo, esto solo es provocar inseguridad. Pero si tú conoces un poco al jugador, a través de lo que le has visto, a través del tiempo que llevas juntos, y le dices que así irá mejor, y le pones la interrelación de sus compañeros que pueden ir mejor, él será capaz, sin lugar a dudas, de hacerlo. Y convencerlo de que puede hacer eso es el gran desafío del entrenador, porque quizás vos tengas todas las herramientas y el jugador diga, no, yo no creo en lo que vos me estás diciendo, creo que no lo puedo hacer. Le puedo convencer o le podemos convencer que esa es la mejor manera, pero si durante los partidos él no lo hace y no lo sale, no hay palabra que pueda sustituir al hecho de que él lo hace y ve que lo hace y va bien. El resultado muchas veces solo sirve para reforzar, para darte tiempo. Sobre todo cuando llegas, el resultado solo sirve para darte tiempo para poder seguir avanzando, porque sin resultado, hoy día queremos éxitos inmediatos y es muy difícil. Pero ellos lo tienen que ver durante el juego, sin ello
no hay posibilidad. A vos te pasó que en el primer partido con Barcelona perdiste en Soria contra Numancia, el segundo empataron 0-0, y la pregunta era, ¿tendrá experiencia? ¿Era el entrenador que Barcelona necesitaba? Y estábamos hablando de 2 primeros partidos. Después ganan 6-1 creo contra Condé y Gijón, la historia cambia, y quizás el convencimiento fue más hacia afuera, pero hacia adentro, ¿cómo era el proceso de arrancar con un empate y una derrota y que todo el mundo dijera, che, ¿era él o mejor era otro? Bueno, no era una situación idílica, pero tenía la sensación de que el que me había puesto seguía creyendo en mí y tenía la percepción, el olor, ¿no? A veces uno se equivoca porque estas cosas nunca lo sabes, a veces tienes percepción que te siguen y te das cuenta que no te siguen. De que había mucha gente ahí que le parecía bien lo que estábamos diciendo, lo que estábamos haciendo. Y el primer partido jugamos muy mal, no jugamos bien, y por el segundo, aunque empatáramos, vimos que jugamos un poquito mejor, y de eso se trataba, que el siguiente sea mejor que el anterior. Pero conocía un poco la casa y la gente, Chiqui Begiristain en ese momento, el presidente, sentía que... Y luego hubo un jugador que vino y un momento en el vestuario y me dijo, estate tranquilo que irá bien. Y cuando era un jugador de bastante peso, y cuando uno percibe esto, porque a veces parece que tú tienes que siempre al jugador convencerle, pero que de vez en cuando el jugador o la gente importante venga y te diga, vamos por el mal camino, es un gran qué, o vamos por el buen camino, es un gran qué, que te lo pueden decir, te ayuda mucho. ¿Te pasó que jugadores te dijeran, sí, vamos mal? O al revés, una ratificación del vamos bien cuando las cosas no se... No, cuando van mal te matan directamente. No esperan. Pero cuando... En ese proceso veníamos de un año muy malo en el Barcelona anterior y a nivel de resultados y necesitar esa complicidad, pero nos juntamos, se dieron muchas circunstancias para que pudiera funcionar todo eso, no solo en concreto una idea del entrenador, había muchas que se juntaron y por eso funcionó durante tanto tiempo. Sos un tipo muy demostrativo con los jugadores, hay mucho gesto, mucho abrazo, manifestaciones de cariño. Recuerdo Bayern Múnich, Chelsea, primer partido contra el Chelsea de Mourinho en Supercopa, viene Ribéry y te dedica un gol como si hubieran estado 400 partidos juntos. Eso, digamos, te sale, el jugador lo incorpora, lo acepta, ¿cómo dosificás o vas entregando esas manifestaciones de, por un lado, crítica o de convencimiento a lo que hay que hacer y por otro lado, de cariño, de agradecimiento a lo que hizo? Yo siempre he dicho que no hay libros de estilo, libros que te digan cuándo hay que abrazar o cuándo hay que no dirigir la palabra a un jugador o hacerle notar que lo que está haciendo no es correcto. No hay maneras únicas. Hay que dejarse ir y decidir en cada situación que suceda lo que tu intuición o creas que es lo mejor para la gestión, sabiendo que los jugadores son unos tipos muy especiales, muy especiales. Son como los actores. No sé, una vez hablando de eso, yo recuerdo cuando Ribéry te fue a abrazar. La decisión es a veces, por ejemplo, un penal. Me acuerdo que también con Bayern Múnich a Robert le dijiste que no lo pateé. Y no sé, me pareció que él se había enojado. ¿Las decisiones las toma generalmente el técnico o cuando ves un jugador muy confiado le cedes el derecho a que lo haga? ¿O cómo, qué pasa en esos días? ¿Ese día qué pasó, si se puede saber? Sí, claro que se puede saber. Normalmente si se pacta quién va a tirar el penalti no hay duda, pero en ese momento no había dudas y el resultado estaba liquidado a nuestro favor. Había un penalti en los últimos minutos y con Thomas Müller, que hoy ha hecho un golazo, habíamos hablado de cómo la mecánica de tirar el penalti, una tontería, de cómo se acercaba el balón, que se acercaba muy frontal, y dijimos que se acercara de manera más lateral para así tener más posibilidad en los dos ángulos, y lo estuvo entrenando. Y en ese momento, cuando hubo el penalti, quería que él, más allá de que es un buen tirador, tirara el penalti. Pero Arjen lo quería tirar él también. Y decía, no, que lo tire Thomas. Y él, pues, se enojó, pues, muy bien. Y esa fue la historia. Fue maravilloso porque siendo partido hubo otro. Le dije, ahora tíralo tú. Y dijo, no, pues ahora no lo tiro yo. ¿Y cómo fue la gestión del incidente después, en el vestuario? ¿O no hubo? ¿O se terminó ahí? Nos enojamos, pero durante una tarde, al día siguiente, se olvida. No. Estas cosas al final son cosas que no tienen peso, no tienen importancia. A nivel público sí. Claro, y cuando pasan a través de la prensa, Guardiola y claro, con Robben por la ejecución de un penal. Ahí ya sí. Y se llena y se infla, pero es normal. Lo importante es que tú puedas hablar con alguien, explicarle la razón por la cual quería que tirara a Thomas Müller y ahí se acabó. El director de cine, el director de una obra de teatro, más el de cine,
es como un entrenador. Vos tuviste una linda charla con Trueba, auspiciada por un banco, y coincidían que hay muchos puntos de contacto en lo que hace un entrenador y lo que hace un director de cine. O sea, vos lo vivís del lado de la actuación, has protagonizado muchas películas y vos del lado del futbolista primero y de entrenador. Me interesa que podamos charlar un poco sobre esto. El cine es del director. Tal vez televisión puede ser más del productor, pero teatro es más del actor. Ahora, el cine tiene que ver, o sea, si el director tiene la película acá, te sugiere o te propone lo que hay que hacer o te dice lo que hay que hacer. Y hay que hacerlo porque él sabe que cómo la va a pegar, ya tiene en la cabeza cómo se edita. Creo que tiene que ser algo artesanal, lo mismo que hace un técnico, porque él tiene muy claro con qué jugadores consta. Esto lo podrá contestar Pep, pero el cine amerita la confianza hacia el director. Si no confías en el director, sale algo híbrido, sale algo por la mitad. Te tenés que entregar al director. Y si confías, si ya aceptaste el guión que te gustó y aceptás las coordenadas que te pide el director, hay que acatar todo y después, cuando llega el estreno, sentarte y decir: ay, Dios mío, mira cómo le editó. Capaz que no compartís el criterio de él, porque a veces no lo compartís. Ay, la sacó, la toma eso. De morir, no podés creer lo que haya pasado. Pero es de él, no podés enojarte o refunfunear, hay que seguirlo. ¿En el fútbol pasa eso? ¿El jugador tiene que seguir al entrenador o es como más de ida y vuelta el proceso? Yo creo que es más de ida y vuelta. Hay entrenadores que dejan más hacer y otros que son más intervencionistas. Y también hay jugadores que necesitan más de intervención y jugadores que no necesitan tanto de intervención, y posiciones del campo que necesitan más tu presencia y posiciones del campo que no la necesitan tanto. O sea que es difícil clasificarte porque en algunos lados sos intervencionista, en otros sos más de dejar libertad, en algún sector de la cancha te metes más. Sí, porque uno a veces entiende que el jugador, dándole un poquito más de intuición a ese jugador que puede decidir, le sacas mejor rendimiento que a otro que dices: no, si tú te paras en esta posición recibirás más valores y puedes hacer participar más o defender mejor o lo que sea. ¿Y todo es intuición o también hay un conocimiento, un estudio de, mirá, yo sugiero que juegues acá porque vi un montón de videos tuyos de los rivales? No, lo importante es que, bajo mi punto de vista, es una opinión muy personal, lo importante es tener mucho conocimiento para que luego la intuición pueda decidir, pero cuando un jugador le dices: tienes que hacer eso, no decirlo porque te lo digo yo, sino venir para acá y te voy a enseñar lo que he pensado, lo vemos juntos, a ver qué te parece, ves cómo aquí te puedes ver o no lo puedes ver. Creo que al final la relación con el jugador, bajo mi punto de vista, es como un negocio en que negociamos, pero si él no encuentra un beneficio en ese negocio, al final a corto plazo lo pueden hacer, pero a largo plazo los jugadores hoy día no te van a responder. Tienes que decirle: de esta manera tú tendrás un beneficio. Él dirá: no, del equipo está muy bien para el equipo, sí, pero ellos lo que quieren es jugar bien ellos. El equipo evidentemente, pero también ellos. Y si en esta negociación con el jugador él no percibe que le va a ir bien a él, no conseguirás nada a medio o largo plazo, nada, imposible. Ellos tienen que sentir que ahí echan un cable al equipo, pero que él es un fenómeno cuando él puede jugar. ¿Te das cuenta enseguida de cuando un jugador está fastidioso aunque no te lo diga? Si no te das cuenta, te lo hacen sentir al segundo. Sí, son impecables en esto, son cabrones. Exteriorizan todo. Sí, te hacen sentirlo al instante cuando están enfadados, molestos. Creo que Vicente El Bosque definió a los jugadores mejor que nadie en este último mundial. Cuando nosotros pensamos en ellos y ellos piensan en ellos. Esa es la definición perfecta de... La cuestión es cómo a todo eso, y no sé, estoy hablando, y Vicente así es, de manera muy generalizada. Hay jugadores que no, hay jugadores que tienen una capacidad de meterse un poquito en tu sitio, incluso en el sitio de su compañero, y tienen la capacidad para entender el por qué has tomado esa decisión. Otros no. Otros lo llevan al plano personal. Tiene algo contra... No les interesa nada lo que puedas, son ellos. Y con eso tienes que convivir, pero a ese también le tienes que sacar. Por eso lo puedes sacar del plantel. Y a ese egoísmo, si lo llevas en el buen camino, o lo intentas, es un egoísmo bien entendido.
visto muchos jugadores son así, que son unos animales competitivos. Cuando ellos se sienten ahí, en la dificultad son los primeros que dan un paso al frente. Pero la gestión de 11 meses, cuando las cosas van todo bien, cuando tú entiendes que el equipo necesita otra cosa y ellos no son parte de esos, la práctica totalidad de los problemas de un equipo son los egos, toda. Los demás... gestionar egos. Sí. ¿En el teatro pasa lo mismo en la actuación? Respecto a... Gestionar egos, de dejar una parte personal, una aspiración personal para que la película, el producto sea más que la suma de su parte. Es bueno, pero es verdad un poco, el actor también muchas veces piensa en él y el ego juega un factor. Pero creo que hay que ser inteligente y manejarlo, ponerle que uno, me imagino una situación donde uno se queda enojado ante una situación del director que le marca algo que él no comparte y lo exterioriza. ¿Cómo sigue esa relación? O sea, es paralizante, no se avanza. Por eso digo que hay que ceder, hay que confiar. Yo tengo la impresión, en la analogía o en la comparación con su mundo, es como si el secundario quiere ser el protagonista. Pero cuando el secundario acepta que es el secundario y el de las luces, el de las luces, todo va bien. Para mí uno de los factores más importantes de un grupo que funcione es que cada uno sepa su rol. Es decir, si Messi juega en equipo, cuando uno quiera el papel de Messi, la cagamos. Si todo el equipo sabe que él está un escalón por encima, entonces si todos aceptamos eso es un gran paso. Entonces por debajo Leo, ahí pongo Messi como ejemplo, podría hablar de en cada equipo el jugador importante que en el campo demuestra o en el vestuario. Y luego debajo hay otros perfiles de roles que esto está por debajo y que tienen que aceptar, luego vienen otros y luego vienen los jóvenes. Cuando cada uno acepta su rol, es la manera mejor, fantástica de funcionar. César Luis Melotti, el otro día que estuve cenando con él, me contaba, es como una orquesta con trabajo que solo actúa un momento puntual haciéndose sobre pon. Pues cuando quiere hacer de violinista, pues no va a funcionar. Cada uno tiene, y aceptar eso es el proceso tan maravilloso que tenemos los entrenadores, o imagino directores de cine. Como también el protagonista, o también está bueno que el del rango menor, el actor de reparto, también pueda crecer, o sea, también está en uno de ver a nivel interpretativo, de dar, de ceder para que el otro crezca, porque muchas veces depende de las seguridades e inseguridades de cada uno. A algunos no les gusta que crezca el intermedio. Para mí es un recreo, para mí. Yo descanso cuando en un programa se les puedan destacar también los actores de reparto. Para mí es un placer, porque a mí no me modifica nada, al contrario, me genera que mi programa esté cada vez más vivo. No hace falta que esté siempre yo en pantalla, porque también hay buenos acompañándome, eso es vital. ¿A vos te pasó, Pep, de que para que Messi fuera Leo y fuera el 10, tuviste que dejar afuera jugadores que tenían muy buenas condiciones, con algunos convivió una temporada, antes también, pero hablo de tu ciclo, después Ibrahimovic, y tuviste que tomar decisiones, incluso decisiones criticadas por el propio Zlatan en su libro, cuando veías que quizás si a Zlatan le iba bien, a Leo no tanto, y tuviste que hacer una elección. ¿Cómo convivís con ese tipo de dilemas? A veces uno piensa que es el entrenador que toma esas decisiones, y estas decisiones son tomadas por los jugadores en el verde. Se ponen y se sacan solos. Pero no hay ninguna duda. La gente piensa que en estas cosas toma decisiones. Cuando uno está allí y cada partido un jugador hace 3 goles y le generas cosas para que haga 3 goles y lo hace, pues seguiremos intentando generar las condiciones para que sí, lo siga haciendo. Si los jugadores pueden hablar, pero al final el que dicta las sentencias es el campo. Y cuando llegas a partidos importantes de la Champions League, ¿quién da el paso adelante? Pues lo daba el pequeño. Y te ganaba el partido. ¿Y qué vas a hacer? Pues hacérselo. Si no hay otra. Entonces, luego nos podemos quejar y buscar. Yo le he tenido la suerte de disfrutarlo, pero lo que más he aprendido de él es que él cuando perdía no iba a casa a quejarse del entrenador o a quejarse estaba enfadado, triste, pero él sabe cuando tiene que hablar es allí, sí, incluso en el campo.
¿Lo sacabas en algún partido al día siguiente? ¿Iba enojado al entrenamiento? O sea, no te decía estoy enojado, pero vos sabías que estaba enojado. Lo que pasa es que uno a veces quiere entender a los jugadores a través del prisma de su formación mental, de lo que ha vivido como entrenador, pero nunca uno ha tenido la capacidad o nunca ha sido un atleta de este nivel. Y a este nivel, como yo no llevo nunca y llegué a imaginar que uno puede hacer estas cosas, es difícil muchas veces. Nosotros queremos hacer lo que a nosotros entendemos que es lo mejor, pero es que su manera de competir es totalmente más elevada a la que yo puedo llegar a entender, que está al nivel de los más grandes atletas de todos. En esa, tú tienes que... La gente dice, no, como tú, no. Estos no necesitan consejos. Estos llegan aprendidos de la cuna. Simplemente darles el sitio donde se puedan expresar, pero el nivel más cerca de idiotez que puede llegar a una persona, un entrenador, es pensar que tú has generado algo, has podido llevar este tipo de jugadores. Es lo más cerca a que te digan imbécil. Porque es así. Tú les das el entorno, que el fútbol del profesor evidentemente no puede hacerlo, pero le dabas el entorno para poder expresarse, pero la otra es no, a este tipo de gente tan competitiva, y no he encontrado solo a Messi, sino a otros más. Uno cuando piensa que gracias a él estos han sido lo que han sido, estás no equivocado, más que equivocado. ¿Y cómo llegas a la cabeza de ese animal competitivo? No, lo lleva él. ¿Él te lleva a vos? Sí, lo lleva él. Te va marcando el camino. Yo soy así, vas a tener que adecuarte a mi cabeza, que es diferente de la tuya, que pienso en un nivel, una escala más competitiva. No, la única manera es decir, que la idea común, si es una idea de fútbol o de entender el juego totalmente opuesta al entrenador o a sus compañeros, hay que echar al entrenador o evidentemente a él, o hay que cambiarlo. Es que analizar la forma, pero luego son jugadores que han nacido uno cada muchos, que son totalmente distintos. Entonces los que se quejan de este rol de los otros es cuando no están a ese... Es el verde es el que dicta y marca sentencia, no hay otra. Guille, son las 7:30, te tenés que ir al teatro. Muchas gracias por participar de esta primera parte de la charla, un placer. Un gran placer, Juan. Te dejo la última, si querés. Nada, mi admiración a Pep, y aparte que lo pude conocer hace un rato que estoy con él, una agradable persona, y te respeto muchísimo. Y un día vamos a jugar algo. Bueno, lo mejor. Un aplauso para Guillermo, gracias. ¿Qué mundial estamos viendo? ¿Te gusta lo que estamos viendo? ¿Te sorprende la cantidad de goles, jugadas? Está chulo. Es muy ameno, está muy divertido. Hay muchos goles que al final lo que todos deseamos como espectadores, que haya muchos goles, están habiendo muchas acciones. Ayer mismo en el Argentina hubo muchos tiros a puerta por unos por otros, al final todo el proceso que hacen los entrenadores para que haya chutes a puerta, y hubo muchos. Está siendo muy chulo. ¿Te sorprende? ¿Pensabas en un mundial más chato? Sí, lo pensaba que sería más lento, que sería por el calor en según qué sitios, campos no buenos, que sería muy defensivo, que sería... Y sí, todos procuran defender, pero salen para arriba y hacen ocasiones de gol. Hay muy pocos partidos que han acabado en un puntaje pequeño. Sí, pocos. ¿Y por qué crees que se ha dado esto? Pues yo me gusta pensar que es por la calidad de futbolistas y el atrevimiento de los entrenadores. Un entrenador mío antiguo me decía que no hay entrenadores buenos y malos, sino valientes o asustados. Y me da la impresión de que eso de que estar todo el día encerrado atrás te puede llevar a ganar, porque todo sirve, pero cada vez hay menos. Todo el mundo espera en defender, en no hacer gol, pero siempre con la idea de ir a hacer. Y lo hemos visto en selecciones como, para mí, desconocidas hasta hoy, como Costa Rica o otras selecciones. En Bélgica ya se intuía con la calidad de los jugadores que tiene, que también lo puede hacer, de que todos van para arriba. Hay muchos goles que se dan de contraataque, de 5 contra 4, de 1 contra 1, después de un lanzamiento largo, y hay pocos de juego posicional, de esos ataques estáticos de 8 contra 7, por ejemplo. ¿Por qué crees que se da eso? Porque es lo más difícil.
Atacar con 10 jugadores, lo que pasó en Argentina otro día con Irán, meterse 10 jugadores ahí atrás es muy complicado, es muy difícil, no es fácil. Y para atacar eso necesitas un proceso de mucho tiempo de trabajo y entender a los jugadores el ataque posicional, que para mi punto de vista es lo más importante, es hacer entender a los jugadores que no interviniendo estás ayudando. No interviniendo estás ayudando. Y esto es muy difícil de entender en jugadores de mucho nivel. ¿Y por qué? ¿Por qué es difícil de entender? Porque los jugadores quieren ser protagonistas y cuando están, decirle a un jugador, tú estás ahora más abierto durante 3 minutos, no vas a tocar el balón y te va a llegar el balón, pero bueno, llegas el balón y espera más tiempo, pero tienes que esperarte ahí, porque esperar ahí significa que generes espacio en otras zonas del campo. El ataque posicional es muy complicado, es estar en el sitio y esperar que el balón te va a llegar. Y no es sencillo, es más fácil estarte un poco más atrás y robar y salir. La mayoría de goles han sido al contraataque, sí. Pero hay acciones de contraataque que son muy atractivas para el espectador. Creo que excepto Alemania, que tiene creo la capacidad para jugar las dos cosas, es un equipo históricamente de ser muy rápido en las transiciones, pero ahora es un equipo mucho más pausado, domina bastante mejor el juego posicional que cualquier otra selección. Los demás se ve que son jugadores. España, creo que a mí me da mucha pena, porque el legame emocional que tengo con España por los jugadores que hay ahí es muy grande y me hubiera gustado mucho. Creo que el fútbol le debe tanto a esa generación de futbolistas que tengo la impresión que se merecían poder competir con Holanda, con México ahora, con Argentina, con Brasil para poder defender el trono en octavos y cuartos, y tengo la impresión que en ese momento se hubiera visto la mejor España. Creo que España juega muy bien en ese ataque posicional de estar 9 jugadores en vuestro campo, os voy a atacar y cuando robéis el balón no os dejaré salir, yo seguiré atacando, y cuando lo tengáis os lo voy a robar y no podréis salir. No es fácil de atacar de esa manera por una cuestión de espacio. Pero todo es lícito. Al final los entrenadores siempre pensamos que las ideas de todos son muy buenas, pero las nuestras son mejores. Y que por tanto la maravilla del fútbol es que todo tiene espacio, todo el mundo tiene eso, de jugar como le da la gana. Estuviste en Porto Alegre viendo a la selección argentina en el partido contra Nigeria, que a mi gusto fue el mejor de los 3 del seleccionado. ¿Qué viste vos? ¿Qué te pareció el equipo? ¿Y en qué casilla lo ubicás en términos de, bueno, es un equipo que tiene un bloque defensivo, otro que ataca, a veces no hay conexión entre esos bloques, a veces queda partido y a veces sí hay buenas transiciones para que defiendan la mayor cantidad de jugadores posible y ataquen la mayor cantidad de jugadores posible? Yo creo que los entrenadores, en este caso el senador Sabella, del cual le mando un saludo porque le conocí en la final de la Intercontinental y luego cuando vino a Barcelona. Lo primero que hacen los entrenadores es adaptarse a los jugadores que tienes, y cuando tienes a jugadores tan buenos de ataque, tan buenos, tienes que adaptarte a ellos, no queda otra. Sí. Y teniendo a Messi o ahí, ahora bueno porque ha caído, pero a la Messi, a Palacios, son jugadores que te dan mucho, pero por otro lado, claro, no son puros centrocampistas y a veces se parte un poco el equipo, pero igual es un gran beneficio para... Yo no sé si a un rival en octavos de final o en cuartos de final, si llegan, si le conviene partir a Argentina el partido. No sé si a Argentina le conviene también, no lo sé porque no he hablado con Xavier y no sé las ideas que tienen, pero no sé si le conviene partir el partido y decir, vale, yo te ataco, pero sepa que si pierdes te va a coger el balón estos 3 de arriba y a la contra también son muy peligrosos. Tengo la impresión que es candidata, como muchas otras, no solo ellos, porque me da la impresión de que cada vez han ido a más y tienen jugadores muy decisivos arriba. Creo que en este tipo de eliminatorios el que aguanta mejor los malos momentos de un partido, que siempre hay, porque no podemos pretender que un partido lo domine 90 minutos siempre y que no te hagan ocasiones de gol y tú hagas 45.000 disparos a puerta. Esto no se va a suceder. El que tenga más control del partido y el que la dificultad domine la situación mejor, el que cada partido tendrá más posibilidades de llevarlo. Empieza ahora a ver quién captura mejor sus momentos, o sea, quién lo plasma su momento en el número, en el resultado, y quién lo aguanta mejor cuando el rival impone las condiciones. De eso se trata ahora. ¿Es otro torneo el de mano a mano? Porque dicen, ahora empieza el verdadero mundial. No creo. España, Italia, Inglaterra, muchas selecciones quedaron afuera antes. O sea, bueno, Argentina en 2002 también.
No sé si empieza el verdadero mundial, quizás empiece otro mundial. Sí, Sabella dijo ayer, el mundial ya empezó, y tiene razón, ya empezó. Un mundial, si piensas, bueno, esperamos ya octavos, miraremos qué hacemos, probablemente estás en casa. Mundial, hablaba antes con Tata Martino, y me imagino que el que tiene experiencia del mundial, aunque haya un grupo, una fase de grupos, perder uno te penaliza mucho y tienes que tomártelo casi como cada partido una final, intuyo, no he jugado nunca un mundial, pero si un día lo dirigiera me lo intentaría tomar en cada partido es una final, como si fuera octavos, como si fuera cuartos, pero ahora sí que es verdad que ahora me quedo, me voy a casa. No sé cuándo ni con qué selección, pero creo que en algún momento vas a disfrutar de esta aventura de mundial como entrenador, o sea, te va picando el bicho, si no, ya se acerca mucho el tiempo de estar ahí, no mirarlo por televisión o ir a la cancha. Es que un mundial es una cosa, este mes y medio separa el mundo, todo el mundo está pendiente de esto, y a mí me gustaría mucho poder vivirlo, sí, espero que alguien me quiera para poder dirigir a una selección. Recién hablabas del pequeño, ¿cómo lo viste al pequeño el otro día contra Nigeria? Y salió a los 60 minutos, creo que si vos lo sacás a los 15 del segundo tiempo en Barcelona, al día siguiente no va con un chupetín, va con 5 chupetines y termina fastidiado por ahí en el banderín del córner. Sí, tendré que llamarle y decirle por qué se enfada conmigo y no se enfada con nosotros. No, seguro que hay una razón y está bien y seguro que el seleccionador sabrá el porqué. Porque en un torneo muy corto guardar las fuerzas también es muy importante. Hay mucha tensión acumulada, no solo física, sino de presión, y él especialmente por el peso que él tiene que soportar de un país. Y es normal que puedan tomar esta decisión. ¿Cómo lo viste dentro de la cancha? Vos lo conocés no solo por lo que hace, sino por esas caras, por esos gestos, por esas señales que transmite más allá de lo que hace con los pies. No, está. Es que el chaval juega bien, por tanto no siempre, me parece que siempre está bien, es muy inteligente, intuitivo, sabe jugar, sabe. Yo le vi bien y el hecho de marcar el gol un minuto tan temprano, él se anima, se cree fuerte y está bien este jugador, tenéis suerte que lo tenéis. ¿Lo viste distinto en algún lugar respecto de aquel último partido en Barcelona que compartieron en 2012? ¿Crees que cambió, que hizo una evolución? Yo creo que es mejor. Me da la impresión que en la vida, como en deportistas, cada experiencia que tienes con las cosas que pasas te hacen mejor. La gente dice, no, es que nosotros no somos los mismos de antes. Yo no soy el mismo entrenador que cuando empecé a entrenar, soy distinto. Y él es distinto, ni mejor ni peor, es distinto y no podemos pedir que seamos lo que hacíamos 4 o 5 años. Pero un jugador de este nivel, que tiene la suerte de poder aprender tanto, a mí me da la impresión de que no hace cosas equivocadas. Sus tomas de decisiones, que es lo más importante de un futbolista, siempre son acertadas. Siempre. Durante varios veranos en España, lo recibiste después de frustraciones con la selección, 2010, 2011, incluso en 2011 hay un gran contraste porque él gana la final de la Champions en Wembley contra Manchester United y viene acá a jugar la Copa América y es silbado. ¿Cómo administraste esa tensión? ¿Cómo manejaste la situación de encontrarte con un jugador que era rey en todo el mundo, menos en su país, y que vuelve a jugar a Barcelona después de haber recibido un trato bastante áspero por parte no solo de los hinchas, sino del periodismo argentino? Yo creo que todos los que estamos aquí, lo que hacemos en nuestras vidas, lo que queremos es ser queridos, es lo más importante, ser amados, y sentir que haces una cosa bien o mal, pero sentirte querido es la mayor recompensa que hay. Y él no es una excepción. Créanme que él, desde el primer día que imagino se ha puesto a la selección, al menos así me lo contaba, que no deseaba más que le fueran bien las cosas. Y me alegro mucho de que ahora todo se haya puesto en una normalidad, era una cuestión de tiempo. Pasa que en esa época el Barcelona tenía muy buen nivel y la gente estaba aquí sentada y lo veía y decía, pues esto es lo que va a hacer aquí con nuestra selección, y cada entorno es distinto y cada selección es distinta y cada entrenador es distinto y las cosas
son diferentes y hay que a veces darle un poco de tiempo, pero yo como exentrenador suyo estoy contento de que todo se haya puesto con una normalidad, porque estas cosas, cuando un jugador de este nivel, todo se pone a su tiempo. ¿Y por qué crees que el hincha, el periodista, el entorno, si querés, no acepta el tiempo como factor fundamental para que las cosas se acomoden? Flaco Menotti dice, hay muchas personas que no respetan los tiempos del fútbol, y un equipo necesita acomodarse, asociarse, y no siempre se respeta ese plazo, mucho más cuando hay una urgencia de un seleccionado que ganó su último título oficial con la mayor en el 93 en la Copa América. Sí, pero es así. Hay dos opciones, o aceptar eso o irte a casa y dedicarte a otra cosa. El fútbol, si hay un espectáculo, ¿qué espectáculo en el mundo puedes concentrar durante un mes largo, tanta atención? Es que no hay ni en el cine ni cualquier otro acto lúdico que acerque tanta emoción, tanta pasión detrás de algo. Entonces, pedimos tiempo pero no hay. En la selección no hay tiempo. Le vamos a pedir tiempo a los octavos finalistas. No hay. Y por tanto, tienes que convivir con esto y tirar para adelante, no queda otra. ¿Cómo fue el primer contacto con Sabela cuando, preocupado por lograr la mejor versión de Messi, te fue a ver? No, le invité a una botella de agua. No, estuvimos bien un corto espacio y hablamos de fútbol, de cómo estaba Mache, no solo él, evidentemente de Leo, y nada, hablamos en general del fútbol argentino, del fútbol español, de cómo se sentía por aquí, por allá. Lo que hacen los entrenadores, que empieza una idea por aquí, se vuelve para allá y empiezas a dar vueltas, ya está. Pero estuvo muy bien. Es como que Messi logró sentirse querido en la selección también, finalmente. Sí, me da esta impresión. Yo no soy argentino, es la tercera vez que vengo a este país, no os conozco, pero tenéis que entender que en todos los años del Mundial, que ha habido muchos, solo se ha ganado 2 veces. No significa porque no seáis buenos, porque habéis tenido jugadores buenos toda la vida y tendréis toda la vida buenos jugadores, porque exportáis como nadie. Y al fútbol ha sido una contribución del fútbol argentino a través de sus jugadores inigualable. Pero si solo se gana 2 veces, lo que cuesta mucho. Entonces hay que tomárselo con un poco más de tranquilidad. De que el jugador argentino, con la percepción que me da, es que siempre lo ha intentado y siempre lo va a intentar, y estos jugadores lo van a intentar por ellos mismos, por su gente, por vosotros, lo va a hacer. Pero que es muy complicado. Es muy bueno acercarse a los sitios pensando que hay otra gente que también son buenos. Yo creo que Vicente Bosque, que ojalá no haya un seleccionador mejor para España que él, ojalá pueda seguir mucho tiempo, porque creo que el fútbol español necesita y mucho, porque es el mejor que puede hacer este proceso de algunos pequeños cambios con la nueva generación que puede venir de mucho talento, porque les conoce, de poder hacerlo. Cuando perdió le dolía en el alma, como a todos nos duele perder, por no seguir, por no disfrutar este evento. Dijo, hubo 2 que fueron mejores. Y no es por qué decir que España juega mal, sí, probablemente llegaron a su mejor momento, pero España, yo no sé qué hubiera pasado si no le empata en el 44 Holanda. En el primer partido España contra Holanda, en el primer tiempo fue, bajo mi punto de vista, mucho mejor. Dominó, fue lo que siempre ha sido, y tuvo la de Silva para el 2-0. Volvemos a la cuestión de los detalles, que a veces pasa que pues Holanda, con Robben, Van Persie, con un entrenador de mucho prestigio como Van Gaal, Chile, vosotros conocéis a Chile mejor que yo, a través de lo que hizo Marcelo Bielsa en Chile, fue plantar una semilla que ya creció muchas cosas, y ahora San Paoli ha seguido esa manera de ser agresiva, de saltar con esos chilenos, son pequeños, dinámicos, fuertes, y que te comen lo que haga falta para robarte el balón. Pues le ganó, pues es que es parte de... No se entiende, claro, pero es que cualquier selección, Australia igualmente, yo no leo los periódicos australianos, pero igual pensaban que tenían que clasificarse y ha sido un gran quilombo porque no se han clasificado. Solo gana uno, claro. Y hay muchos de muy buenos, y hay que aceptarlo. A veces, cuando vos decís a veces pasa,
no hay otra explicación, pero es como una búsqueda adicional del periodismo, del hincha. No, decime algo más, decime por qué fracasamos. Y lo divertido que es, claro que sí. Pero es que a veces ni nosotros mismos sabemos por qué. Ni nosotros mismos sabemos por qué. Y lo increíble es que te presentan como un tipo que sabe todo. Sí, ya me gusta decir, ya, seguro. Pero no se sabe todo. Mi carrera como futbolista entrenador he perdido como el que más. Y si he ganado como mucho es porque he entrenado a muy buenos. Es decir, todos los entrenadores están siendo entrenadores porque en un momento de su vida hicieron algo bueno. En cuarta división, en tercera, en segunda, en pequeña, en grande, un momento que hizo algo. Y ese algo dejó algo a ese equipo, a esos jugadores, a ese presidente, a ese club pequeñito, a ese club grande. Yo hice lo mismo que cualquier otro, pero lo hice con clubes de mucha repercusión mediática y que evidentemente lo hicimos muy bien durante mucho tiempo. Hay un trabajo que haces con tu equipo de visualización de muchos partidos, de recortar jugadas, de mostrarle al jugador, no sé, un compilado de 2-3 minutos para darle información. Hay muchos empresarios aquí, muchos entrenadores y mucha gente que no es que quiera replicar el método Guardiola. Vos decís que el método Guardiola no existe, pero sí una forma de dar la información para que el futbolista te crea no solo desde la intuición, sino desde el conocimiento. Yo cuando era jugador, que en algunos lo conseguí, solo pedí al entrenador que me anticipara lo máximo posible qué es lo que iba a pasar en un partido. Creo que es lo que da quitar inseguridad, quitar miedos, quitar dudas. Si anticipar lo que el contrario te va a hacer, lo que tú puedes hacer y que el jugador vea que eso nos va a acercar a la victoria, es mi único objetivo como entrenador. Intuir qué van a hacer los contrarios, saber cuáles son nuestras virtudes y decir, señores, hoy va a pasar esto. Si pasa es cuando uno tiene credibilidad y uno puede ganar tiempo y ser cada día mejor. Cuando diga, señores, hoy va a pasar esto y atacaremos de esta manera, defenderemos de esta y no pasa, ahí estás muerto. No te lo empiezas a plantear bien o no hay nada que hacer. Y esa es la única y la imagen hoy día, hace años no había imágenes y era a través de la palabra, pero hoy día los niños desde los 4 años están con las máquinas y hoy día su conocimiento le entra a través de la imagen, mucho más que la lectura o el comunicarse unos entre otros. Y la imagen, hoy día es un mecanismo imparable de conocimiento, de llegar a una idea, es decir, al final una imagen es una idea a través de la imagen. Claro. Y esa tiene una fuerza muy grande y es la que utilizamos, no yo, hoy día imagino casi todos los entrenadores del mundo. Y además el umbral... Encima, si no eres argentino, que no tienes esa palabra, ya te cuento. Y el umbral de concentración del jugador también es reducido, no puede estar hablándole 10-15 minutos porque a los 5 dice, bueno, basta. Sí, pero tiran agua como le pasó ayer al Pocho que dijo, no, estoy jugando yo. Me tiró un poco de agua y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Sí, pero depende. Por ejemplo, estuve con Jaime Martínez, central de la selección española en el Bayern, y preguntándole por Marcelo, y me decía, es increíble, a veces estamos una hora de charla con él y parece que son 10 minutos. Y ha acabado la charla y nos ha llegado tanto, que parece que son 10 minutos y hemos estado una hora. Y eso es un talento. Marcelo es Bielsa, que fue técnico de Jaime. Y eso es un talento que me gustaría a mí tenerlo. Si la palabra, estamos hablando de las imágenes, pero nunca en la vida sustituirá la palabra, lo que significa una mirada, o significa tocarse, o enfadarse, o molestarse. Nada va a superar a eso. Pero hoy día reforzarlo con imágenes ayuda mucho y nos quita tiempo, básicamente. El famoso factor humano, del que a veces nos olvidamos, a veces como que perdemos el registro de lo que juegan son personas y les pasan un montón de cosas más allá del fútbol. Y a veces en lo que es el producto final, el partido en la televisión, no sabemos nada de todo lo que influye y condiciona no solo al jugador, sino al resto del equipo. Es vital hoy día. También puedes saber cómo están viviendo, que si tienen problemas en casa, no tienen, esas cosas. Si al final el rendimiento del jugador, antes yo creo que en nuestra época, ya no digo la mía, sino anterior, el entrenador era como un gurú, como una persona que nos podía indicar el camino, y sus palabras, lo que nos decían es eso, ya no hay duda de eso. Hoy cuando salen de eso, hoy día los jugadores tienen su entourage, tienen alrededor suyo gente muy cercana suya, gente que les necesita, muy importantes, donde también son muy importantes de ellos y que a veces
no van juntas con la idea de un entrenador. Y representante. Sí, y yo solo veo que los tengo, yo también tengo representante, también tengo marca de botas como tienen los jugadores, cada uno tiene lo suyo, solo faltaría, pero tiene mucho más gente y con eso también tienes que en el día a día saber que es una dificultad añadida que por otro lado también es chula, es fascinante. Acá en Argentina hay como un debate apasionado sobre la táctica, ¿no? Y el número que 4-3-3, que 5-3-2, que 4-4-2. Más allá de que no hay táctica sin nombre propio, el pequeño detalle, los jugadores se mueven. Cuando uno, digamos, saca la foto, pues empiezan a moverse y lo que al principio puede ser 4-4-2, termina siendo 4-2-4, etc. ¿Cómo te llevas vos con esa desesperación por la táctica? No, es que sin ello no podríamos llenar tanta información en los periódicos, en los programas de televisión, de radio, no se podría. Y yo me dices, de táctica, a veces los entrenadores de la táctica, y yo me encuentro a Tata Martino y lo que quiero es hablar de táctica con él y aprender de él, a ver qué punto de vista tiene de este jugador, o de esta manera o de la otra. Si es lo que es un juego que lo bonito es esto, intentar descifrarlo. Si al final lo que hacemos los entrenadores, lo mismo que intentan hacer los periodistas, lo mismo que hacen los aficionados, es descifrar el juego, qué hace este equipo, el otro, y por qué ha jugado bien o ha jugado mal. El aficionado hay un punto más visceral de emoción que le mete a ese análisis, que por otro lado es aficionado y así debe ser, y el entrenador tiene que ser un pelín más reflexivo, analítico y frío para saber lo que pasa. Pero ¿qué sería el fútbol sin poder hablar de todo esto? Sería un rollo, un aburrimiento. ¿Es lo que más te gusta? Sí. Hablar de táctica. Sí. Del juego en sí, del por qué hemos jugado bien. Yo siempre lo he pensado. Yo tuve la gran suerte de estar en un club como el Barcelona, que desde pequeño, yo lo he contado algunas veces, las pocas cosas, a veces que he hecho actos como este, de que te ayudan a entender el por qué ganas o el por qué pierdes. Muchas veces en otros sitios, o yo he vivido, has ganado está bien, has perdido está mal. Y ahí muchas veces perdíamos, decían, ¿por qué has perdido? Y te hacían pregunta-respuesta de por qué. No te diste cuenta que este espacio estaba más en derecho y más en izquierda, en función de esto, en función de aquello. Te daban a entender el juego y eso fue un aprendizaje que nunca agradeceré a mi ex club o a los entrenadores que yo tuve. ¿Y el jugador le cuesta comprender? No. Es que el jugador es muy inteligente. La gente dice, no, es que solo le da patadas al balón, son muy intuitivos, hay que darle mucho valor a su capacidad de entender las cosas. Están muy preparados y cada día más. Y hay que tratarles como high level, alto nivel. Bueno, ayer en una comida me dijiste que Mascherano fue uno de los jugadores más inteligentes que dijiste en tu vida. Te pregunté por qué y me dijiste, no, porque yo transmití un mensaje y él antes de que yo tenía la idea ya sabía todo. ¿Así tanto es? Sí, tanto es. Sí, es de los jugadores perfectos que a mí me gustaría tener siempre. Y es generoso en las decisiones y siempre hace la intención de entenderte, siempre. Y es otro que cuando acaba el día siguiente no hace cara de decir, cuando no le decía jugar, cuando llegó no jugaba Busquets en su sitio, no jugaba. Y no llegaba al día siguiente diciendo, vengo del Liverpool, soy un fenómeno, soy el capitán de la selección argentina y me debes no sé qué. A veces los jugadores actúan como si les debemos alguna cosa. Y él lo que hacía el día siguiente, entrenar mejor y preguntar, y el por qué, y observar. Y por eso es un jugador de los grandes que ha pasado en este país. Bueno, también le fue de central en Barcelona, que acá muchos preguntaron por qué no es central en la selección argentina. ¿Y cómo lo convenciste de que podía jugar de central? O juegas ahí o no juegas, mira qué fácil es. No. Un argumento irresistible, contra eso no hay manera. Irrefutable. No, a mí me gustan mucho los extremos, no sé cómo se llama aquí, extremos de izquierda, los wings, los wings, punteros, los Di Marías que se pueden adaptar de laterales, a mí me gustan mucho. Creo que tienen, si se pueden adaptar de lateral significa que tienen algo defensivo, claro. Y luego con el tema hacia arriba y tienen mucho nivel. Y también me gustan mucho los medios centros que tengan capacidad de jugar de central. Porque siempre he pensado que si no se sale bien, no se juega bien. Si se sale limpio y claro, el medio campo recibirá mejor balón y si recibe mejor balón, el atacante tendrá más opciones de recibir balón.
Y él tenía, bajo mi punto de vista, en ese momento las condiciones, porque es muy rápido, lo sabéis, es muy fuerte en el juego aéreo, sobre todo en los balones frontales, va muy bien hacia adelante, a la espalda de los volantes, a poder apretar, a correr hacia atrás, y si un mediocentro puede jugar atrás, es que tiene capacidad, tiene buen desplazamiento largo, bien pase, tiene mucho pase interior en corto y en largo. Me parecía que reunía todas las condiciones. Luego se aplicó, porque es aplicado en todo. Y ¿Te costó convencerlo? No, nada, porque es otra de las tareas de Javi Manches, es que ya si le hubiera pedido juez de Di María de extremo izquierdo, hubiera dicho, ¿estás seguro? Pero yo creo que él se vio allí, al final se vio que podía hacerlo y nos ayudó mucho, porque teníamos problemas de centrales, a veces con lesiones de los últimos años. Rafa Márquez, que en ese momento creo que estaba un poco lesionado, y tenía otros jugadores con Gavi, que salía de una lesión larga, y nos ayudó mucho con Puyol y Gerard Piqué, y jugó increíble. Uno se imagina que puede jugar, pero nunca llega a imaginar que puede llegar a jugar tan bien en esa posición. Y antes, no es que convenciste a Messi, pero lograste un cambio de posición, que la exposición del año pasado en el Gran Rex lo mostraste con imágenes. Pero me interesa más la charla con Messi, cómo Messi, digamos, captura lo que vos querés de él y termina él alcanzando otra dimensión del jugador. Y yo creo que los entrenadores jóvenes hemos de aprender mucho de los viejos, y los viejos siempre decían que poner a los buenos, que los buenos toquen mucho el balón. Pues hay mucho de esto en esto. En la banda se participa menos que en el medio, porque en el medio, si quieres que el balón pase por el medio, se participa más. Y si un equipo pone muchos centrocampistas y buenos en el medio, pues los delanteros tocarán más balones. Y queríamos que Messi tocara los máximos balones posibles. Y si tuviera otro jugador, siempre procuraremos de que participe lo máximo posible. Y en esa fue la principal idea. Centrarlo un poco para que participara más, que no fuera más esporádico, que en la banda te tiene que llegar el balón. Ya en esa época hacía muchos marcajes individuales, eso generaba que tuviera que llevarlo muy atrás, las distancias para llegar eran mucho más largas, los centrales no te atacan, no salen jugando, los laterales tiran para arriba, no quería tampoco que tuviera mucho desgaste defensivo, y centrarlo pues generaba todo esto. Hay algo que Messi ha mostrado, y es dosificar su presencia, jugar al engaño, fingir que está desaparecido del partido, y después cuando el rival se olvida de él hace notar su presencia. Antes quizás era como todo muy forzado al estilo Gula del Getafe, que quería hacer en todas las jugadas el Gula del Getafe. Eso es paso del tiempo, conocimiento, evolución. Pienso, no sé, la diferencia entre el Michael Jordan, que hacía 37 puntos por partido y su equipo no ganaba, y el que hacía 28-29, Phil Jackson mediante, y ganó 6 títulos. Es una buena pregunta que para hacerla a Leo. La de Getafe, la jugada de Getafe, la idea era, él es capaz de hacerla desde aquí, que está muy lejos de la portería, pero esta la puede hacerla muy de vez en cuando, que no se puede hacer, claro, siempre, casi imposible. Pero sabíamos que si era capaz de hacer esto, acercándolo más al área, tendría menos dificultad. En vez de gambetear a 5 o 6, tendría que gambetear a 1 o 2. Y el objetivo nunca solamente fue de acercarlo allí, pero yo creo que estos jugadores ellos mismos se van encontrando esos espacios en los campos. Ahora mismo, si hasta me daría vergüenza ir ahí y decirle juega en esta posición, porque él ya me imagino ya sabe dónde. Ayer estaba en el campo y de repente ahí en un ratito se va hacia el lado derecho. Es porque le intuye que igual allí recibirá más de valor y podrá hacer daño. Y a veces luego va y se va hacia el centro. Y es lo que decía antes, no todos los jugadores le puedes dar esa libertad, porque se bloquean. Hay jugadores que lo cerrado le va mejor. Y la raya lo ordena. Exacto, la raya lo limita. Y a él, pues en este caso, no me da esta sensación. Pues vamos a Tata. Bien. Tata, ¿estás por ahí? Gerardo Martino.
común ustedes dos. Para empezar un club, una ciudad, no te veía esta cara de tan sonriente Tata hace 2 o 3 meses. Un poco más sufrido. Sé que estuvieron charlando, almorzaron hace, creo que hoy, o ayer, charlaron mucho de fútbol, de táctica. Hoy. Lo escuchás hablar y te sentís identificado con muchas cosas que él dice, que quizás no fueron las mismas que vos pasaste en la misma ciudad, quizás por culpa de lo que había hecho él. de tener el listón tan arriba y que bueno, te tocó un club donde si ganabas lo único que hacías era igualar lo que habían hecho los demás. Bueno, en realidad, primero es la satisfacción de dirigir, de que me toque dirigir un equipo que jugaba como jugaba en la época de Pedro, ¿no? Para mí eso es inigualable. La posibilidad de dirigir semejante categoría de jugadores también. Uno sabe que el listón está alto, que se jugó lo que se jugaba, que es muy difícil alcanzar esa excelencia en el juego, pero también mentiría si no digo que cuando me fui tenía la expectativa de que todo vuelva a pasar, ¿no? Claro. Bueno, lamentablemente no se pasó y las cosas se dieron como se dieron, pero en ningún caso me voy a arrepentir de la elección que me tocó tomar. ¿Cuándo vos registrás que tu ciclo termina? Es decir, bueno, yo de acá me tengo que ir. ¿Te ha pasado, digamos, poco, porque van 6 años como entrenador, o sea, de profesional, 4 en Barcelona y el segundo en Bayern Múnich? Pero ¿cuándo te das cuenta de que yo acá me tengo que ir? No, ya lo he contado varias veces, la gente no me cree, me cansé. ¿Te cansaste vos? Sí, me cansé, estaba cansado. Es una cuestión de fatiga. Hay entrenadores, hoy el Tata lo comentaba, que necesitan cada año entrenar. O sea, llegué que ya no basta. Y lo he contado, ojalá no hubiera tenido sensación y hubiera estado 20 años en mi casa, pero ya no, ya basta. ¿Pero fue un proceso o un suceso Sí, que un día te levantas y dijiste basta? No, cuestión del tiempo. El tiempo te lo da, no es de un día para otro, no. Son muchas cosas que nadie, ¿de quién es culpa? No es culpa de nadie, es cuestión del tiempo. El tiempo. Puedo contar a través de esto, porque cuando estuve el año en Nueva York tuve la suerte de conocer a Garry Kasparov, probablemente uno de los mejores ajedrecistas del mundo, y contaba una anécdota que cuando ganó por segunda vez el campeonato del mundo, le preguntó a la periodista quién iba a ser la que le iba a dar el próximo contrincante, el próximo rival que iba a ganar, y él respondió el tiempo. Dice, ¿el tiempo? Sí, el tiempo. El tiempo que tenga capacidad de mantenerme 6 horas concentrado delante de un tablero en las fichas. Y así es. Cenando le dije, ¿quién es el nuevo crack? Y es el chico noruego, si no recuerdo mal, no sé, que es un fenómeno. Y le dije, si jugaras con él le ganaré. Dice, imposible. Dice, ¿cómo que imposible? Tienes mayor experiencia que él, es un proceso. No, es imposible que le pueda ganar. ¿Por qué? Porque mi nivel de atención ya no dura 5 horas. Yo cuando estoy jugando a la segunda pienso en Rusia, en Putin, en charlas que tengo que dar en Ucrania, en lo que tenga que dar. Y es así. Es una cuestión de que yo no hago importante, yo no soy el mismo que era hace 4 años cuando empecé. Todo cambia. Y toda la vida, y unas etapas se van, se cumplen y con normalidad pasan, no es un problema de culpa, la gente buscaba ya una hora y dice, no es culpa de nadie, ni de los jugadores que nunca puedo estar más agradecido a ellos, ni al club que tanto me dio mi formación, ni que me ha dado la posibilidad de ahora poder estar en Alemania, ni nada por el estilo, es tiempo, basta, se acaba. ¿Y a vos, Tata, qué te pasó? No, yo adhiero, a mí me pasó un poco después del año y medio de Newell, ¿no? Que también dije basta. Solo que apareció Barcelona, así que recalcular, claro. Pero también coincido, llega un punto donde uno cree que es el final y no hay más, y a lo mejor no hay más para dar, y a lo mejor no se le llega tanto al jugador. Eso te iba a preguntar, el tema de llegarle al jugador. Eso nosotros eventualmente lo vamos palpando, lo vamos vislumbrando, vamos viendo que ese momento se va sucediendo con más continuidad. A lo mejor nada de eso siente el jugador, a lo mejor es simplemente cómo se siente uno, ¿no? Y piensa que a lo mejor ya no está llegando tanto. Pero realmente sí, yo creo que cuando nosotros sabemos cuándo se acabó y se acabó.
Y vos en Barcelona en un momento registraste que pasara lo que pasara con el equipo en Champions, en Copa del Rey y en la Liga, vos ibas a terminar, ganaran todo o nada, como terminó ocurriendo. Bueno, en realidad en Barcelona pasaba una situación que yo ya fui entendiéndola, ¿no? Era ir con mucho más para perder que para ganar, porque era muy fácil ganar y que sea el grupo de futbolistas, como normalmente pasa, y perder y sea la responsabilidad entera del nuevo entrenador, como definitivamente pasó. Quién sabe si la cosa hubiese funcionado de una manera distinta, si la forma de llegar hubiese sido de otra manera, con el tiempo de trabajo necesario en el inicio, sobre todo en el conocimiento del plantel. A lo mejor la situación hubiese mejorado y hubiese funcionado de una manera distinta, ¿no? Pero bueno, fue todo muy rápido, todo muy difícil, y bueno, después sí, realmente me costó mucho acomodarme a lo que representa Barcelona, que es un mundo Barcelona, y todo tiene una gran repercusión, y todo te da la sensación de que te supera, y todo te apabulla, y todo es todo, y todos los días. Entonces, bueno, se hacía bastante difícil poder llevarlo adelante. ¿Te hubiera servido una charla con Pep antes de hacer? Seguramente. Porque yo hoy le decía con él, con Manuel, con Pellegrini, con Marcelo, sí, obviamente hay gente que uno en el fútbol respeta, admira, y a veces demorarte un poco más. En este caso no había mucho tiempo para demorar la decisión. ¿Mañana o no? Pero sí, hay veces que vale la pena demorarse un poquito más y que no nos encandile tanto el lugar. Está claro que vos estabas pendiente de Bayern Múnich y tenías trabajo, pero de reojo podías ver qué pasaba con un entrenador que no era ni catalán ni holandés, que llegaba también por una situación muy particular, que llegaba sin pretemporada, sin planificar. En algún momento, no digo pensar en él, pero registraste, uy, mirá cómo le está pasando a este señor al que no conozco y algún día me gustaría encontrarme para ver cómo vive él una situación bien distinta de la que viví yo, por además vos sos catalanes, ¿no? O sea, hay un montón de cosas distintas. No, él tiene que saber que cuando llama al Barcelona hay que ir, pero nadando. No puede, no. Hizo no bien, más que bien. Dicho esto, Barcelona es un club fantástico, pero es un club muy difícil, muy grande, lo que él dice es un transatlántico, donde siempre se sale con heridas, no se sale sin lastimarse. Aunque hayas ganado, siempre sales mal, porque es un club muy particular, muy especial, maravilloso, pero no es nada fácil. Hoy lo hablamos, y yo agarré el Barcelona cuando el año anterior me había ido bien, a 18 puntos del Madrid, donde cada victoria que hacíamos era todo ¡buah! Fantástico, y este año he agarrado un equipo como el Bayern de Múnich, que han ganado el triplete con mi colega Jupp Heynckes, y todo parece, y hemos ganado 4 títulos, una la Liga y la Copa, y todo no ha sido del todo bueno, porque es de cómo venimos, y la herencia que agarró Trata con el trabajo que hicimos con Tito, no es fácil. La gente más tiene que empezar un poco así, a valorar que una victoria está muy bien. El Flaco me dice que se aburren hasta de ganar. Bueno, no sé si es el César, ok, pero yo esto lo aprendí en Italia, y creo que los equipos grandes son más grandes y un poco más creo Argentina, o que son selecciones grandes, como puede ser la de Brasil o grandes selecciones. Yo me fui a Brescia después de estar 11 años en Barcelona, y Brescia es una ciudad que me acogió feliz, un equipo muy pequeño, luchamos por salvarnos, por estar. Y cada victoria ahí parecía como ganar una liga en el Barcelona. Y ahí aprendí el disfrutar de las pequeñas victorias de ganar un partido. Ganar un partido, lo que significa ganar un partido difícil. Equipos grandes se da por descontado, se da por hecho que Argentina va a meter y ganar el Mundial, o Brasil te gana el Mundial. No, las cosas son muy difíciles. Y hoy día, aunque seas el Barcelona, el Madrid, el Boca, River, los grandes equipos, hoy cuesta. Y todos hemos de hacer el esfuerzo, los aficionados, yo que soy, quiero que gane el Bayern,
Y el Barcelona, por mi afecto a ese club, tiene que aprender de que las cosas cuestan y que ganar viene y empezaron como un avión. Y eso era reforzar eso, que todo cuesta mucho. Y por hecho que hayas ganado significa que va a ser sencillo en el futuro, todo al contrario, cuesta más, porque gestionar el deseo, la necesidad, todas esas cosas cuestan mucho más. Me cuesta más por el idioma, pero me ha costado más gestionar el éxito este año del Bayern que no el primer año mío en el Barcelona, que ganamos el triplete. ¿Por qué? ¿Por qué te costó tanto eso? Porque los jugadores venían de hacer un muy mal año, necesitaban que alguien les echara una mano, y estábamos ahí todos para echarles una mano, y nos encarrilamos bien, y fuimos bien, y nos creíamos, teníamos no el deseo más y todo. Y esas cosas se juntaron, y ya cuando vienes de haber ganado, pues sí, quieres hacerlo. Sí, no negamos que queremos hacerlo. El entrenador es primero. Pero ya has ganado, ya lo has hecho, ya lo has conseguido. Y por eso que el mérito, siempre que hablamos de esa época, fue que se mantuvo durante tanto tiempo. O sea, que ganar, todos han ganado y jugado muy bien al fútbol, no solo el Barcelona de esos años. Con Frank Rijkaard anteriormente ya lo habían hecho, y si podemos hablar de cada país, tiene su época de equipos que han jugado a tanto tiempo, eso es el mérito de ese equipo, de esos jugadores que lo mantuvieron durante mucho tiempo. Tata, recién Pepe hablaba de disfrute. A ese nivel, al más alto rendimiento, a la máxima competitividad, ¿se puede disfrutar o el triunfo es un alivio, es como un mandato que se cumple y no hay espacio para el disfrute? Te tenés que ir, como le pasó a Pepe a Brescia, ganar un partido en ese estadio de Gamonti, ¿no? Ahí, bravo, ganar un partido 1-0 para decir, che, de esto se trataba. De esto se trataba de disfrutar, de dar una sonrisa y no estar todo el tiempo, bueno, cumplí con mi tarea, mi casa, la próxima obligación es el miércoles por Champions o el domingo por Liga. Bueno, yo tengo una diferencia que, habiendo dirigido aquí, cada triunfo, 19 fechas, es un título cada domingo, ¿no? Entonces, por ahí estaba mucho más acostumbrado del disfrutar. Pero también pasaba, y sobre todo en este inicio que hablaba Pedro recién de Barcelona, las comparaciones con el que para mí ha sido el mejor equipo de la historia, de los que a mí me ha tocado ver, eran innegables, y eran afuera, pero también eran de nosotros. Entonces, cuando vos ganabas un partido, 2 partidos, nosotros creo que ganamos 8 de corrido, pero cuando vos hacías en el pensamiento la comparación con aquel, nada te dejaba satisfecho. Tenías la tranquilidad de que el equipo había ganado, pero vos con ese equipo aspirás a hacer algo más que ganar simplemente, claro, ¿no? Con los mismos jugadores. Exacto. Entonces Barcelona es un lugar, este equipo de Barcelona es un lugar muy difícil de ser un lugar donde se pueda apreciar simplemente el triunfo por ganar y nada más. Claro, y además los mismos jugadores pero con otro entrenador, o sea, si había una diferencia a favor o en contra, era por tu diferencial, no por los otros porque eran los mismos. Bueno, este era el planteo que siempre me hacía, pero estos chicos ganaban siempre, ahora vengo yo, justo dejamos de ganar. Bueno, es algo que irremediablemente a uno se le pasa por la cabeza, ¿no? Porque en definitiva, como dije al inicio, yo sostengo esto que dice Pep, de que es muy difícil un equipo que 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, superioridad, y que no aparezca quien te controle, quien te encuentre la vuelta para que vos dejes de ganar. Es muy difícil sostenerlo en el tiempo. Entonces, esto que ha hecho Barcelona ha sido, en la época de Pep, ha sido extraordinario, ¿no? Y a mí, la verdad que con un poquito de envidia me hubiese gustado sostenerlo. ¿Cómo se llevan con lo que se dice de ustedes? Entorno, periodismo, arriba y abajo, las dos cosas. No, sí. Hablé mucho. Yo particularmente no tengo demasiado problema, me han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, sigo viviendo de la misma manera y nada me lo va a modificar, y obviamente que
Si hay algo que me gusta es que hago lo que naturalmente soy, funciono de la manera que he sido siempre, no tengo que actuar, no tengo que modificar nada. Y si sale bien, bueno, es mucho más agradable porque uno sigue siendo siempre de la misma manera. Recién él decía, a Barcelona hay que ir nadando. ¿Te fuiste porque realmente sentías que no podías con todo eso nuevo? Y era una situación extraña, es decir, también en algún momento se me cruzó, bueno, pero a lo mejor un segundo año sería lo lógico, ¿no? Ver a qué se podía recurrir, qué se podía modificar. Yo ya conocía la ciudad, conocía el ambiente donde me movía, era mucho más fácil recurrir a algunas cuestiones de terceros que me pudieran empapar mucho más de algunas cuestiones, por ejemplo. Pero también es cierto que las cosas no se presentaron como para poder hacer ese segundo año. Yo me parecía que, sobre todo cuando hubo una parte cuando los futbolistas empiezan a sostener la figura del entrenador públicamente, yo creo que eso en el momento es algo muy agradable, pero con el correr del tiempo debilita demasiado. ¿Coincidís? No había pensado nunca sobre esa manera de verlo, cuando muchas veces los entrenadores, el entrenador, los jugadores te defienden. Pero creo que en el proceso del entrenador siempre hay que derrotas y victorias hay en todos lados. Pero cómo se comporta uno en estas situaciones, lo que uno le representa, uno es. Y yo soy muy del Barça, y estuve, fue admirable como mi entrenador me representó en ese momento, porque no fue fácil para él desde fuera. Yo estaba en Alemania, pero la percepción que tenía que no era fácil, cómo en toda la situación se comportó, es admirable. Sí, lo veías en Alemania, lo registrabas. ¿Qué admiras de cómo se comportó él? No, es la dificultad. Los entrenadores, cómo nos comportamos cuando a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, claro. Pero desde la dificultad, la derrota, en las cosas no va bien. Y es la primera vez que he salido afuera a entrenar y sé que no es fácil por el idioma, porque tienes que conocer cosas lo antes posible, porque no hay tiempo, porque tienes que ganar. Y él estaba en el Barcelona y el Bayern, son equipos grandes, tienes que ganar y volver a ganar. Y nada es suficiente, todo es poco. Y es en esa manera de cómo, cuando no va mal, cómo uno se comporta. Y uno es la que intenta aprender de eso. Conocés la idiosincrasia, la ciudad, el club. ¿Crees que hubo un punto, no sé si llamarlo injusticia, pero de ingratitud frente a una persona que asumió en un contexto muy complicado el cargo de entrenador, en el caso de Tata? Yo creo que los entrenadores no podemos vivir pensando en si son gratos o ingratos. Es una profesión maravillosa, pero tiene cosas muy difíciles de entender a la lógica, muy difíciles de entender dices, no, esto no debe ser así, pero es así. Pero luego al día siguiente te quieres irte a casa, pero al día siguiente te levantas y ves el verde, ves los jugadores y ves otra vez la ilusión de ganar el próximo partido y nos mantiene con esa fuerza, pero no podemos vivir pensando qué injusto está siendo la gente conmigo o los medios de comunicación que justo están siendo conmigo. Chico, ganas, dicen cosas bonitas, pierdes, te matan. Si no aceptas eso, mejor dedícate al ajedrez. Al ajedrez. Tata, hace 4 años vos estabas en un mundial. Hiciste historia con Paraguay, estuvieron muy cerca de ganarle a España, llegaron a cuartos de final. ¿Qué es un mundial? ¿Qué está viendo de este mundial? ¿Cómo se maneja un seleccionador en estos momentos de partidos de mano a mano, donde vos te equivocás y ¡pum! A casa, por más que hayas hecho una muy buena fase de grupo? Me interesa tu percepción de la experiencia hace 4 años. Y después sí preguntarle por Argentina y Messi, pero más que nada eso, cómo un entrenador toma decisiones en un momento donde no hay margen de error, donde una macana de cualquiera es de vuelta a casa.
Yo creo fundamentalmente que lo que hacemos es en este momento clave apegarnos a lo que nos ha llevado a ese lugar durante los 4 años que tiene el proceso. Me parece que es un momento muy delicado, muy decisivo, o te vas o te quedás, y no hay lugar para grandes modificaciones, salvo circunstancias puntuales como puede ser alguna expulsión o alguna lesión. Pero me parece que más que nunca es apegarse a lo que se viene sosteniendo durante todo el proceso. No se me ocurre que este sea un buen momento para grandes modificaciones, porque probablemente las consecuencias sean mucho más desfavorables que favorables. Lo ves a Messi ahora, y más allá de las dificultades físicas que tuvo en el año que te tocó dirigir a Barcelona, ¿ves a ese Messi, a ese animal competitivo que tenías en la Masía, en la Ciudad Deportiva, ahí en Barcelona? ¿O ves algo más? Yo lo veo cada vez más enfocado, desde el primer partido al tercer partido mucho más enfocado, sobre todo en el tercer partido mucho más participativo además, ¿no? Y yo creo que conforme avance el campeonato del mundo y conforme empiecen a ver allá a lo lejos la luz de la final y eso cada vez lo alimente mucho más, Argentina tiene, además de un muy buen equipo, tiene en él la figura que en definitiva va a ser la que te acerque mucho más a la obtención de la Copa o te vaya a alejar. Ayer Pepe hablábamos de cuán lejos queda el Mundial para las potencias en el primer, segundo partido, pero ya cuando ven la llave y se va comprimiendo y en lugar de 32 quedan 16 y después quedan 8 y ya están todos en el mismo cuadro, huelen sangre, los tiburones huelen sangre. Sí, seguro, yo no lo he vivido, pero trata con Paraguay y ves que ya estás ahí. Y evidentemente los equipos grandes, jugadores grandes sí que lo sienten, estoy convencido de que lo sienten. Si ven que está cerca, que ahora ya es un knockout, o eres tú o soy yo. Y a Messi cuando se acerca a esos momentos vos lo has disfrutado jugando finales, donde decía este es mi lugar y por eso soy quien soy. Sí, cuanto más se acercará, más posibilidades tendrán. Yo estoy de acuerdo con él. Un equipo ser campeón del mundo desde jugar a nivel altísimo desde el primer día al último es muy difícil que haya sucedido. Siempre hay pequeños altibajos. Esos altibajos no te echen fuera, es la clave. Claro. Que esos altibajos te hagan avanzar un poquito, ver el por qué has jugado mal o por qué has jugado bien, o que de repente es que con eso se juntan y no sabes por qué cosas que a veces piensan es que todo el entrenador tenía pensado y se dan porque se dan. Y esa te ayuda a la autoestima y estoy convencido que el último partido les habrá reforzado ganar este tipo de competiciones y ver que mucha gente está afuera y tú sigues y te da un subidón de que lo ves cerca. Tata, no es lo mismo ganar 1-0 como contra Irán que 3-2 donde tenés otra sensación. El propio Javier Mascherano decía, sí, ganamos por un gol igual que los partidos anteriores, pero la sensación es otra. ¿Viste algo vos parecido a eso, que el equipo encontró algunas respuestas que les había faltado en los 2 primeros partidos? Sí, sobre todo mucho más fluidez en el juego. El juego tenía mucha más continuidad. Es cierto también que Nigeria brindaba espacios que Irán no ofrecía, pero ya se asociaron un poco mejor. Yo voy viendo individualidades que son muy importantes para esta selección, que cada vez van elevando su nivel de juego, y así como alguno pudo haber llegado con falta de fútbol al inicio de la Copa del Mundo, tener estos 3 partidos que yo sé que los partidos son difíciles y de hecho a nosotros nos han costado los 3 partidos, pero sí son como una preparación para lo que viene, para lo importante. Si nosotros logramos que los futbolistas claves estén en el mejor momento en esto que empieza ahora, las chances obviamente de Argentina son cada vez mejores. Tenemos un analista de lujo porque Shaqiri, el goleador de su último partido, juega en Bayern Múnich y es dirigido por el señor. Y vamos a hablar mucho de Shaqiri hasta el martes cuando se juegue el partido entre Argentina y Suiza. ¿Quién es Shaqiri? ¿Qué podemos esperar de Shaqiri? Y cómo Argentina tiene que estar pensando en que ese tipo es capaz de, por ejemplo, hacerle 3 goles a Honduras en un partido. Es un chico pequeño, fuerte, unas patas, y espacio corto se mueve. Su primera recepción es muy buena y cerca al área tener cuidado, porque chuta rápido y chuta bien.
puede jugar en los 3 sitios de arriba y cerca del área tiene gol. Vos lo has usado más de extremo con perfil invertido, pierna cambiada, o sea, el zurdo en la derecha, que para empezar y patear. Sí, es un muy, sé que es duro decirlo para él porque él se merece jugar como todos los futbolistas, pero es un muy buen suplente, un jugador de última media hora impresionante, porque son de esos jugadores que sé que para los jugadores es muy difícil, pero para los entrenadores es muy importante tener jugadores del banco que cambien cosas, que cambien, porque salen molestos, no sé lo que sea, pero cambien. Y siempre que ha salido en estas situaciones, de media hora, siempre ha pasado gol, ha hecho un gol y te ha generado dinámicas. Ha jugado hasta de centrocampista con nosotros, porque ha tenido desequilibrio también por dentro. No, es un jugador que está muy bien, es un muy buen chico. Tener cuidado. Tata, ¿por qué a veces en la exigencia del hincha, la ansiedad y si querés también potenciada por el periodismo, no registramos esto de ningún equipo gana 4-0 los 7 partidos, ningún equipo se consagra de una manera así como con una autoridad ejemplar desde el primer partido hasta el último y no aceptamos que esto es un proceso donde el equipo se va encontrando, obviamente una victoria llama a la otra. Algo que difiere mucho la visión nuestra del periodista o del hincha de la que tienen ustedes como entrenadores, como líderes del grupo. ¿Por qué crees que hay como una disociación? Entonces es bueno, prende el televisor, si no hace 3 goles en los primeros 20 minutos, listo, esto es un desastre, vamos a sufrir. Bueno, en el caso puntual de ahora me parece que ha sucedido por los rivales de la zona puntualmente, ¿no? Y todos nos imaginábamos esto de la gran diferencia de Argentina respecto de las otras selecciones. Pero también porque hay una necesidad permanente de crear nuevos focos de conflicto, ¿no? Entonces, que la línea de 5, que la línea de 4, que el de afuera, que el de adentro, que la recuperación arriba, que el retroceso, que hay que sacar a este, que hay que sacar al otro. Me parece que eso, yo creo que pasarán los años y lo habremos vivido mucho antes y lo seguiremos viviendo durante mucho tiempo. Me parece que hay una gran necesidad de permanentemente ver qué se puede mejorar, cuando en realidad también sabemos que no van a haber profundos cambios y mucho menos cuando ya estás en plena competencia. Y a veces te hacen 2 goles porque el rival es bueno. Sí, está claro que también te pueden hacer y está claro que hay errores y ahí está claro que hay muchas cosas por corregir. Evidentemente que es así, pero también es cierto que Argentina ha jugado una fase inicial con 9 puntos sobre 9 y llegar así a jugar un octavos de final y cuando vos, como decíamos antes, al final del camino ya va viendo la luz y en el camino tenés Suiza y eventualmente Bélgica y eventualmente Holanda, también es cierto que eso te da un poquito más de... Sobre todo que Alemania esté del otro lado. Y Alemania está del otro lado. Pero se fue del otro lado, gracias a Dios, ¿no? Está esa propaganda. Con el gol de su amigo Müller. Esa propaganda que dice que hay que ir al psicólogo si nos encontramos otra vez los alemanes y todo eso. ¿Te gusta el Mundial, Tata, que estamos viendo? Sí, es bastante... ¿Te sorprende como a Pep? Bueno, me gusta porque hay muchos equipos que proponen. Es decir, yo tampoco, en el análisis que nosotros hacemos también tiene mucho que ver. Yo sé que a veces esto en los medios cuesta mucho decirlo, pero también tiene que ver los rivales que te tocan, esto de hacer historia. Yo siempre cuento que nos pasó con Paraguay, y Paraguay nunca había pasado octavos de final. Y es cierto que pobre Carpellani le tocó jugar en el Mundial 98, en octavo final con Francia, siendo Francia local, y otra cosa es como a nosotros que nos tocó jugar con Japón. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Lo que sí me parece muy remarcable es lo que ha hecho Costa Rica, eso sí verdaderamente remarcable, porque ha dejado en el camino a ha jugado con 3 campeones del mundo, a 2 lo dejó en el camino, ¿no? Eso sí es muy difícil de lograr. Pep se juega en Brasil con muchos climas, no es lo mismo Natal que Porto Alegre, Recife que Sao Paulo. Vos ayer decías, en el básquetbol juegan siempre con las mismas condiciones climáticas, pusiste salvo el caso del partido de San Antonio, que era aire acondicionado, pero es igualador. En cambio en el fútbol no. ¿Cuánto influye el calor, la humedad? No sé, pienso en Pirlo, que le tocó jugar en Recife, en Natal, con mucho calor, a los 35 años, con poco tiempo de recuperación. ¿Cuánto influye eso? ¿Qué influye? Pregúntale a Pirlo. Sí, influye. Ayer en Argentina jugó con unas condiciones perfectas y hoy
en Alemania, Estados Unidos, que llovía un poco, campo rápido, perfecto, las condiciones influyen mucho. Sí, sí. ¿Para vos, Tata? Sí, también. No, me quedé pensando en lo que hubiéramos dicho acá, si se cortaba el aire acondicionado como se cortó en San Antonio, ¿no? Pero sí, es cierto. También se varía mucho jugar con 18 o 20 grados, como pasa a lo mejor en Porto Alegre, irte a jugar con una humedad terrible. Y también tiene que ver mucho el rival, ¿no? A la hora de hablar, por ejemplo, de Pirlo. Si Inglaterra no me viene a presionar nunca, es probable que Pirlo juegue mejor. Y si Cavani se pasa bastante tiempo al lado de Pirlo y no lo deja iniciar, es probable que Pirlo juegue peor. O sea que la frase igualadora es: el rival también juega, por más que nosotros querramos hacer todo lo que estudiamos, trabajamos, hay otro equipo que dice: no, mira, yo esto no te lo voy a dejar hacer. Es que ellos también miran vídeos y también entrenan y también saben tus cosas que no son buenas y tal. Voy a invitar a Patricio Falcú, el presidente del Grupo Rubo, para hacer la última pregunta de esta charla. Gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un placer, un gusto, un privilegio. Patricio, ¿bien? Muy bien. Bueno, te toca hacer la última pregunta de esta Tengo derecho, esta charla. Juan. Sí. Bueno. Pep, bueno, para vos, ante todo, gracias a Tata, gracias Pep, gracias Juan, gracias a todos los que hicieron posible todo esto. Y la pregunta, Pep, es ¿cómo hace un líder en una organización, en un equipo, cuando hay una determinada situación en donde hay mucha ilusión, como por ejemplo Argentina contra Brasil? Porque la verdad, Juan, es que todos queremos que llegue eso, Hay ¿no? como desde el 6 de diciembre en contra del Sahuipe un deseo, un perfume de que esto tiene que terminar así, mucho más después de los 4 de Messi, los 4 de Neymar, bueno, que choquen los dos planetas y que ganen. Y que ganen, ¿no? Entonces, ese equipo llega con mucha ilusión a ese momento. Y uno termina ganando y otro perdiendo, porque ese es el juego. Entonces, me imagino, si vos sos el líder de ese equipo, sos el número uno, ¿cómo haces para levantarlo después de que pierde? Después de haber puesto tanta ilusión, tanto sentimiento, y si sos Brasil y perdés contra Argentina en el Maracaná, ¿cómo haces para que no? Porque le vamos a ganar a Brasil. ¿Cómo haces para levantar ese equipo? Bueno, me da, como hablas de un mundial, ¿qué haces después de haber perdido una final o un octavo, en cuartos? Creo que Tata podía responder mejor que yo, porque él está en el mundial y yo no. Lo que yo haría, irme de vacaciones. Claro. Hay tiempo. Hay tiempo. Sí. Hay tiempo. Para casa, sí. Hay tiempo y hay que ver si nos volvemos a ver en todo caso. Ok. Está bien, el tiempo cura todo. Creo que en la selección no hay vuelta. No. El seleccionador, cuando se pierde de esta manera, no hay segunda opción. Excepto hagas hecho un gran trabajo como Vicente o como otros seleccionadores. Además que como hay una sensación de ciclo cumplido, por más que ganes. Sí. Es como un punto culminante, que es muy difícil el primer entrenamiento post-mundial, o sea, ganes o pierdas. ¿Cómo haces para renovar ilusión, entusiasmo? Copa América, Eurocopa, la clasificación, para mí es muy difícil. Son ustedes, o sea, Pero yo creo que eso se da naturalmente, porque todos asumen que hay una cosa, algo que terminó y algo que vuelve a empezar. No hay mucho análisis de lo que ha sucedido, o del triunfo, o de la derrota, porque en definitiva hay un proceso nuevo que comienza. claro. ¿A vos te pasó? Vos después de Sudáfrica dirigiste la Copa América acá, con Paraguay. Dirigí la Copa América acá y después me tocó ir. Y cuando uno tiene la real certeza de que hay un ciclo cumplido, no interesa tanto el resultado final de ese último partido. Se puede dar en la derrota, se puede dar en el triunfo, pero si el ciclo está cumplido, está cumplido. ¿Coincidís con eso, Pep? Que a veces el número no mueve nada y es una percepción interna. ¿A vos te pasó, digamos, de pasar lo que pasara con la Champions esa de Chelsea en 2012? ¿Te iba a ser igual? Así es. Muchas gracias a todos. Pep, Tata,